Hola, en este vídeo vamos a empezar a introducir los conceptos necesarios para resolver el trabajo 5, en el que vamos a trabajar en un plano 2D, dos dimensiones. Vamos a trabajar con velocidades y con presión, y esto implica que las velocidades son magnitudes vectoriales, por tanto vamos a trabajar con vectores, y con presión, que es una magnitud escalar. Hasta ahora hemos trabajado solo con magnitudes escalares, de temperatura, composición, y ahora en este trabajo 5 vamos a introducir las velocidades, lo que complica bastante la resolución, pero vamos a ver todo el procedimiento para que podáis utilizarlo. Vamos a trabajar en estado estacionario, no hay término dinámico, el método de volúmenes finitos, y vamos a incluir los términos de convección y difusión, y en el caso de la convección vamos a hacer una combinación de los métodos CDS y UDS que ya hemos utilizado. Para trabajar con vectores vamos a necesitar la ecuación general de Navier-Stokes, que es esta de aquí, en la que tenemos un término de acumulación en el tiempo, un término dinámico, el término este de aquí, que es el término de convección, el término de difusión, el término de presión y el término por la gravedad. Y entonces lo que vamos a hacer es incorporar el efecto de la gravedad en el término de presión, este de aquí, y solo vamos a dejar fuera el término de flotación, que es el que tenemos aquí. Por tanto, este término de aquí lo introducimos aquí y nos queda únicamente el efecto de la flotación fuera, es la aproximación conocida por Boussinesq. Entonces vamos a trabajar con esta ecuación, pero en estado estacionario, por tanto el término dinámico va a ser 0 y este término de flotación no lo vamos a considerar. Por lo tanto, nuestra ecuación se queda con este término, que es el de convección, este término de aquí, hemos pasado al otro lado, el término de difusión y el término de presión, que también lo pasamos aquí sin incluir la flotación. Esta va a ser nuestra ecuación, ahora vamos a verla un poco más en detalle. Primero la vamos a aplicar a un volumen de control, vamos a integral para un volumen de control. Aquí ya vamos a ver estos términos, este término de velocidad por velocidad, dentro del término de convección, que es un producto diádico de dos velocidades, en el que tenemos velocidad x al cuadrado, velocidad y al cuadrado, velocidad z al cuadrado, y luego los términos cruzados, vi, vx, vz, vx y vz, vi. Después viene el término del tensor de tensiones, que es la variación del flujo de cantidad de movimiento por fuerza viscosa. Es algo equivalente a la difusión cuando hemos trabajado con una magnitud escalar como temperatura y composición. La tensión es la fuerza por unidad de área y es la variación de cada tau en las tres direcciones. Las interacciones que tiene la x con la propia x y zz, y las interacciones entre la velocidad x y la velocidad y, estos dos, velocidad x y la velocidad z, y la velocidad z y la velocidad y. Estas interacciones entre las velocidades es lo que nos conforma el tensor de. Bien, entonces tenemos la ecuación aplicada a los volúmenes y la transformamos en una ecuación aplicada a las superficies utilizando el teorema de la divergencia de Gauss-Ostrogradski, y ahora nos aparecen el término diádico que teníamos aquí, ahora multiplicado por el vector n, vector por un tensor. El tensor era el producto diádico de las dos velocidades, y ahora tenemos este término de aquí al multiplicar por la n, nx por ρ, la ρ que aparece aquí, nx multiplicado por las tres velocidades, ni por las tres combinaciones de velocidades, y nz multiplicado por las tres combinaciones. Esto es para tres dimensiones, luego lo adaptaremos para nuestro caso de dos dimensiones. Y este es el término de aquí, el n, vector perpendicular a la superficie multiplicado por el tensor, con las tres n's, nx, ni, nz, y por último este término de aquí, n por p, que en este caso es un escalar como el que ya habíamos trabajado. Bien, entonces vamos a utilizar esta ecuación y estos tres términos que acabamos de ver aplicados en dos dimensiones, en que tenemos ne, dirección nx, que es igual a la dirección y, positivo,
en la dirección norte, que es NI, J o 1, signo positivo también, NW en el oeste, signo negativo es menos I, menos 1, y en la dirección sur, menos J igual a menos 1, negativa. Estos dos son negativos y estos son positivos. Entonces vamos a hacer dos ecuaciones, una para agrupando los términos de X y otra agrupando los términos de Y. Los términos de X son estos términos de aquí. La integral de este es S en la dirección X, por tanto es SE en el este, por densidad, por Vx, este término de aquí, el término del oeste, también por Vx, y luego aparte tenemos los términos por las combinaciones con velocidades en las que sale Vx, que son estas de aquí. Esta, V y Vx, en el lado norte y en el lado sur. Por tanto, estos son todos los términos en los que intervienen en la dirección X, en el este, en el oeste, y en el norte y sur los que tienen términos cruzados de VI, Vx, que son este y este término de aquí. Luego el tensor de tensiones también. Aquí tenemos la S en el este, esta distancia, por tau XX. Luego la S por tau XX en el oeste también. Y luego en el norte y en el sur, en los términos cruzados en los que interviene la X. Es el tau y X, aquí. Ese tau y X en el norte, menos ese tau y X en el sur. Los signos más y menos vienen de estos signos que hemos deducido aquí. Suponiendo la velocidad en esta dirección, velocidad en esa dirección, nos quedan estos términos. Y aquí, pues en los vectores, en el tensor de tensiones, solo aparecen los términos que tienen X y los que no tienen Z. Los Z son, si tuviéramos tres dimensiones, por tanto son este de aquí, tau XX aquí, y tau XY en el norte y en el sur. Y por último, este término de aquí es el término de presiones, y S con la presión en este punto y S con la presión en este punto, que son estos términos. Para la ecuación Y hacemos lo mismo, buscamos los términos que son con Y. Tenemos los términos, serían aquí y aquí, ¿no? Las entradas. Tendríamos los términos del norte con la velocidad I, este de aquí. El término del sur con signo negativo y velocidad I. Y luego los términos por las tensiones entre las dos velocidades, que son estos términos cruzados Vx, Vi, en el este, Vx, Vi, y en el oeste, Vx, Vi con signo negativo. Luego aparte también están los términos estos de aquí, del tensor de tensiones, y lo mismo, norte y sur, que son los de la dirección, son los tau y I, norte y sur con positivo y negativo, y los de este y oeste son estos términos de aquí con los tau xy, término cruzado, en el este y en el oeste. Y luego los términos de presión en el norte y en el sur. Signo positivo en el norte, signo negativo en el sur. Con eso ya tenemos las dos ecuaciones de X y de Y, son las que vamos a trabajar para cada uno de los escalares, y para cada vector y para cada escalar. Bien, las mallas. Si se utilizara la misma malla para velocidad en las dos direcciones y la presión, entonces tiene problemas de estabilidad la resolución del método, y una de las posibles soluciones es un campo de presiones oscilantes que no tiene sentido físico.
Entonces, no se utilizan las mismas mallas para las tres magnitudes. Se tienen que desarrollar diferentes mallas, una para cada uno de ellos, para la U, para la V y para la P, para que no estemos solucionando los mismos puntos en los tres casos. Estas diferentes mallas que se utilizan, en general se utiliza una malla para los escalares, la presión, esta es la que partiremos, la principal, y luego unas mallas adicionales para la U y para la V. La primera malla es como la que ya hemos desarrollado, para una temperatura, una composición, en este caso para la presión, y las otras dos mallas son para las velocidades. Por tanto, tenemos tres mallas, y lo que se utiliza normalmente es una malla desplazada, staggered grid, son estas mallas. Entonces, esta es la malla normal, la que hemos utilizado hasta ahora, en que tenemos un punto P en el central, norte, sur, este y oeste, y con las coordenadas de la malla, el X-grid, y con las coordenadas de los puntos centrales, XC. Esta es la habitual. Entonces, la malla U, lo que se hace es también tener un punto P, N, oeste, sur y este, pero está desplazado hacia la derecha. Si os fijáis, el punto central de esta malla está en XGI. Lo que aquí es un extremo, aquí es el punto central. Estas coordenadas no cambian, pero esta sí, está como desplazada hacia la derecha. Esta de aquí, también, la malla de velocidad. Si os fijáis respecto a la del escalar, estas coordenadas no cambian, por tanto el P está centrado con este, pero está desplazado hacia arriba. Lo que aquí está el punto central, el IC, J, aquí está en la parte de abajo. Esto quizás no se ve muy claro aquí, pero si lo miramos combinadas las tres mallas, tenemos esta malla. La línea continua es la malla de las P's, de los escalares. La malla de U es esta de aquí, la que está desplazada hacia la derecha, y la malla V, esta de aquí, la que está desplazada hacia arriba. Entonces, al hacerlo de esta manera, vamos a tener los puntos clave de la malla escalar que van a coincidir en algunos momentos con la malla U, y vamos a poder definir los puntos de una malla en función de los puntos de la otra y obtener una expresión que se pueda resolver. Bien, esto lo iremos aplicando, y este dibujo con las tres mallas lo irá apareciendo en diferentes momentos cuando trabajamos cada uno de los términos. Lo que sí vemos cuando comparamos es que el PU, este de aquí, no es equidistante de las caras E y W de PP, es decir, aquí tenemos la cara este y la cara oeste de la malla principal, y la PU pues no es equidistante en este punto, está hacia la derecha, está desplazado hacia la derecha, pero sí que es equidistante en esta dirección. En la dirección norte-sur tenemos las mismas coordenadas. Con PV es equidistante en las caras este y oeste, pero al estar desplazado hacia arriba pues no es equidistante con las caras norte y sur de la malla principal, de la del escalar. Tenemos un cierto desplazamiento. Muy bien. Para la resolución vamos a necesitar unos factores de interpolación en las dos direcciones. Esta es la malla P. Y vamos a definir un factor de interpolación para la cara norte, que es IG y C, es esta distancia de aquí. IC, J más 1, IC, J es esta distancia de aquí. Y esto aplicado desde J igual a 1 hasta NCVI más 1. Y en la cara este factor de interpolación, este trozo de aquí, XGI menos XTI, dividido por XTI más 1, dividido por menos XTI, este de aquí. Y este lo vamos a aplicar desde igual a 1 hasta NCVX más 1. Bien, los caudales másicos, y estamos trabajando en la malla de los escalares, porque tendremos caudales másicos diferentes en una malla que en otra. Entonces, para este caso, es el caudal másico en el este para un escalar. Es el caudal másico para el norte de un escalar. Son los dos que vamos a necesitar. Lo podemos ver en este gráfico. El caudal másico en el este de escalar es aquí.
es la de distancia esta, IGJ menos IGJ menos 1, esa distancia, multiplicado por la densidad y por la velocidad en este punto de aquí, el punto U y J. Es el punto de la velocidad U. ¿Sí? No, este es el punto P y J, pero como la malla U la tenemos desplazada hacia la derecha, pues este es el punto U y J. Nos va bien, nos va perfectamente para calcular QMS. Para el norte, QMS es la densidad por la velocidad en este punto, que es la velocidad IJ, porque recordar, ¿no?, que la malla está desplazada hacia arriba, por el ancho del volumen de control, este de aquí. Y luego tenemos que el QMS, el caudal másico en el lado sur, es el caudal másico en el lado norte, pero de un punto J-1. Y este de aquí también, el caudal másico en el lado oeste, en el punto IJ, es el caudal másico que tenemos en el punto anterior del mes. Por tanto, solo trabajamos con QMES, QMNS, y cuando tengamos que calcular el QMWS, pues calcularemos el QMES del punto anterior. Y aquí también el QMSS, cuando lo tengamos que calcular, utilizaremos el QMNS del nodo anterior. Y esto nos sirve, ¿no?, porque los nodos de la malla esta, de U, son los puntos centrales, esto nos va perfecto, y los nodos de la malla V, son los puntos centrales de la cara N. Y es uno de los motivos de tener este tipo de mallas desplazados unos con otros. Y desplazados, media unidad de celda. Bien, los caudales másicos de la malla U de velocidad. Entonces ya tenemos un desplazamiento hacia la derecha de la malla. Esta es la malla con el punto U centrado. Estas son las tres mallas. O sea, estamos en esta malla de aquí. Punto U y J. X de I más 1. Y el punto X que I del grid aquí. Muy bien. Entonces el caudal másico que pasa en este trozo de aquí, por ejemplo, pues es la mitad de QMNS del nodo del escalar, de este de aquí, es este trozo de aquí, y es la otra mitad del siguiente nodo, el que vendría por aquí, el siguiente nodo del escalar. Entonces este lo podemos calcular en el norte, el QMN de U, de la velocidad, es el QMNS IJ, este de aquí, más el QMNS I más 1J, este de aquí, dividido por 2, porque solo estamos tomando la mitad. Aquí es el entero, aquí vendría el siguiente entero del escalar, y solo cogemos la mitad de cada uno. QMNU. Aquí pone como ejemplo, ¿no?, el QMSS de I más 1 J, es el que vendría por esta zona de aquí, del escalar, que también es equivalente al del norte menos 1. El QMSU es el caudal másico en el sur para la velocidad U, es el QMNU del nodo J-1, que está por abajo. A este de la derecha, el caudal másico en el este para la velocidad U, caudal másico este velocidad U, es la combinación del caudal másico de ES y J, que es este de aquí, más el caudal másico este I más 1J, que es el que vendría por aquí, tomado como promedio. ¿Vale? En este punto, como no tenemos para calcularlo, lo calculamos como promedio del caudal másico este de este punto y el caudal másico este del punto siguiente. Promedio. Y el que nos queda es el caudal másico en el oeste para U, es el QMEU este de aquí, pero del nodo anterior, del I-1. Y con eso tenemos los caudales másicos para la malla de la velocidad. Para el caso de la malla V, también tenemos que calcular unos caudales másicos diferentes. Aquí tenemos representado un ejemplo del caudal másico del escalar, en
en el oeste o en el este menos 1. Y como veis, estamos tomando valores diferentes, ¿no? Para el caso de la malla V. Solo tendríamos que coger la mitad. Estamos en esta malla de aquí, V, y nuestro caudal másico es este de aquí en el escalar o este de aquí en el escalar. Es el que está representado, ¿no? Este que empieza aquí y acaba aquí. Por tanto, solo coincide la mitad. Aquí lo tenemos en el lado derecho, en el lado este. Este trozo de aquí es el caudal másico del este del escalar, pero solo la mitad. Y este de aquí es el del caudal másico del escalar para j más 1. Este es j más 1, este de aquí, y este es el j. Es la mitad de este, la mitad de este y la mitad del que vendría por aquí. Entonces, si lo vamos haciendo ordenadamente en uno, en este punto, el caudal másico en el norte para la velocidad es este punto de aquí. Por tanto, estamos en este punto de aquí. No tenemos la velocidad y lo que hacemos es calcular el promedio como el caudal másico de QMNS y J, que es en este punto de aquí, y el caudal másico QMNS y J más 1, que sería el que vendría por aquí. Por aquí. Y aquí sería por aquí, este por aquí. Cogemos el promedio para calcular el caudal másico en este punto. En el sur, en este de aquí, cogemos el QMNV en el nodo anterior. En el este es el que está representado. Estamos aquí, ¿no? Por tanto, tenemos que coger la mitad del QMES del nodo IJ y la mitad del QMES del nodo IJ más 1. Son la mitad de uno y la mitad del otro de la malla del escalar. Y el del oeste, que es este de aquí, pues tomamos el que hemos calculado, el QMEF, pero del punto I-1, el nodo anterior de la siguiente malla. Muy bien, ya tenemos las mallas, ya tenemos las Qs, los caudales másicos de cada una de las mallas. Vamos a ver las ecuaciones del componente X. Esta era la ecuación general y ahora tenemos que tratar todos estos términos para encontrar una forma de solucionarlo. Vale. Entonces tenemos los primeros términos, estos de aquí, que son los términos de convección, son los caudales másicos por las velocidades. Caudal másico es S por ρ por velocidad, metros cuadrados, por velocidad metros cúbicos unidad de tiempo, y este son kilogramos metro cúbico, por tanto nos da en kilogramos por unidad de tiempo, caudal másico. En el este, en el oeste, el norte y el sur. Este y norte son positivos, oeste y sur son negativos. El término de difusión, este de aquí, superficie y los tensores. Presión, superficie y presión. Entonces la ecuación U y J la tenemos que conseguir que esté en esta forma, con AW, AS, AP, AN, AE y cada uno de los nodos. El nodo oeste, el nodo sur, el nodo central, el nodo norte y el nodo este. Y con el término QP, donde acumularemos todos los términos explícitos. Aquí tendremos todos los términos implícitos y aquí la QP todos los términos explícitos. Y nos quedará una ecuación, una pentadiagonal, una matriz pentadiagonal que tenemos que resolver típico con los métodos SIP o ADI o el que sea. Este término de aquí, el de la derecha, incluye todos los términos explícitos. En el siguiente diagrama vamos a ver la numeración de los nodos y vamos a ver cómo la malla U tiene menos elementos que la malla S. La malla S está representada aquí en la línea continua y la malla U es la línea discontinua esta de aquí. Entonces podemos ver que los nodos 1, 2 son iguales, la U y la P están en el mismo punto, pero como la malla U está desplazada hacia la derecha, el siguiente nodo en la malla escalar es este, el P22,
pero la malla de la U es U22. Esto hace de que cuando vamos tirando hacia la derecha más nodos hacia la derecha, acabemos en un nodo anterior. En el último nodo, este de aquí, para la malla P es el nxg más 1, nig más 1, y para la malla U es el nxg, nig más 1. Con un nodo menos rellenamos la misma superficie al estar movido hacia la derecha. ¿Vale? El nodo anterior del este de aquí, nxg, es el nxg menos 1. Entonces, cuando tengamos que calcular la U, vamos a tener todas las condiciones de contorno, los nodos externos, todos calculados, y los nodos internos van a ser diferentes. Bueno, aquí tenéis la relación entre el número de puntos centrales, el número de volúmenes y el número de elementos de la malla. Es la misma que hemos utilizado para la X y para la Y. ¿Vale? Para transformar estos índices en los índices referidos a NCV, pues tenéis esta relación. Y lo que os decía es de que solo es necesario encontrar los puntos centrales de la U desde la U22 hasta esta de aquí, la U nxg-1 nig, este de aquí. Este nodo es el extremo porque el resto ya son condiciones de contorno y este es un nodo del escalar, estas condiciones de contorno. El nxg-1 nig también en función del ncvx y ncvi son estos nodos de aquí. Y el resto vienen fijados por las condiciones de contorno. Entonces, el número de elementos de la malla para U es diferente al número de elementos de la malla para S. La altura I es la misma, nig más 1, nig más 1, porque el desplazamiento solo es hacia la derecha. Cuando veamos la de la V será hacia arriba, entonces la dimensión que será un número menor será en la dirección I. Vamos a ver cómo calcular el término de convección para el nodo U y J. Ya hemos visto, ¿no?, que esta integral teníamos los caudales másicos en el este, oeste, norte y sur. Lo primero que hacemos es transformar los que son oeste y sur en los del este menos 1 y norte menos 1. Entonces ya los tenemos todos como QMEU y QMNU. Y vamos a trabajar con los nodos. El nodo central es el UIJ, el nodo oeste es el I-1J, el nodo sur IJ-1, norte IJ más 1 hacia arriba, y nodo este el I más 1 J. A partir de estos nodos y con las A's que calcularemos. Bien, tenemos dos métodos para el término de convección, el CDS y el UDS. CDS de segundo orden, UDS de primer orden. Los dos tienen ventajas e inconvenientes. El CDS es más preciso que el UDS, pero tenía el problema de las oscilaciones cuando todavía no había convergido, y el UDS presentaba problemas de difusión numérica, que le cuesta encontrar la solución y puede converger hacia un valor no adecuado. La alternativa que se utiliza es hacer una mezcla de los dos, que es la convergencia diferida, con lo que evitamos las oscilaciones que tiene problema el método de CDS y mejoramos la convergencia, que es lo que tiene problemas el método de UDS. Entonces el método lo que hace es utilizar UDS de la iteración M, que es la actual, la que tenemos que calcular con las ecuaciones implícitas, y utiliza CDS y UDS de las iteraciones anteriores, M-1, que son términos explícitos, que pasarán a la derecha de la ecuación dentro de QP. ¿Y por qué se utiliza este método, esta alternativa? Porque para calcular los Qs, la QM, los caudales másicos, por ejemplo, del este, para la velocidad U por la U en el este, nos quedaría el caudal másico del este calculado mediante el método UDS, iteración M, más
El caudal másico calculado según el método CDS en la iteración anterior y el caudal másico calculado en la iteración anterior con el método UDS. Cuando ya han convergido, este término de aquí será igual a este término de aquí, porque es la aproximación UDS, las dos aproximaciones, y son iguales si es que ha convergido, y nos quedará únicamente el término este de aquí, que es la CDS. Por tanto, tenemos la precisión del CDS, pero hemos evitado el problema de la falta de la dificultad a veces que aparecen oscilaciones con el método CDS, pero realmente el método CDS es más preciso y por tanto al final tenemos la solución buena, la del CDS. Y todos estos términos de aquí son términos explícitos que se pueden calcular y se pueden poner dentro del término QP y por tanto los podremos calcular. Bien, vamos a ver ahora el método CDS. Estrictamente el método CDS. Estos son los términos, ¿no? El este, el oeste, el norte y el sur. Entonces, la velocidad UE la calculamos por interpolación en el método CDS. Es la velocidad en el este. La velocidad en el este es la velocidad en el nodo central más este factor de interpolación por la diferencia entre la velocidad en el nodo I más 1J y el nodo IJ. Esto se aplica para el resto de términos. Este es el caudal másico este de aquí por la velocidad en el oeste. La velocidad en el oeste la calculamos como la velocidad en el punto I menos 1J más término de interpolación con la diferencia entre el nodo IJ y el nodo I menos 1J. En el norte, este término de aquí, la velocidad en el norte es la velocidad en el nodo IJ más la interpolación entre la velocidad IJ más 1 y la IJ. Y el último es la velocidad en el nodo sur, es la velocidad en el nodo IJ menos 1 más la interpolación entre el nodo IJ y el nodo IJ menos 1. Son las velocidades que tenemos que calcular por interpolación en el método CDS. Como no tenemos la velocidad en el punto este, pues la calculamos como interpolación. Se puede simplificar un poco. Estos factores de interpolación ya los tenemos calculados al principio y aquí podemos considerar que la malla es regular y por tanto serán un medio estos términos y nos queda ya una cosa más manejable. Estas de aquí, las Qμ, y estas son los promedios de velocidad en la cara este, en la cara oeste, el promedio de velocidad en la cara norte y en la cara sur. Para el caso en que quisiéramos calcular la convección, término de convección con el método de UDS, nos va bien tener la representación gráfica de la celda para la velocidad, para la U, y en este caso podemos distinguir dos casos. El primero sería que la velocidad fuera hacia la derecha y hacia arriba. Entonces tenemos estas contribuciones, que es el caudal másico de IJ, en este punto de aquí, multiplicado por la UIJ, esta velocidad, la velocidad en este punto de aquí. El Qμ y menos 1J es en este punto de aquí, es en el lado oeste, sería la velocidad en el punto anterior, el UI menos 1J. Aquí para el lado norte sería con la velocidad aquí, que es la que va a tender hacia allá. Y en este punto de aquí sería con la velocidad que viene de abajo, la UIJ menos 1. Entonces podríamos deducir estos coeficientes. Este es el UI más 1J, que no aparece. El oeste es el UI menos 1J, que es este de aquí. El norte, que sería el UIJ más 1, no aparece, un 0. Y el sur es el término
UIJ-1, este de aquí, que aparece aquí. Y entonces también el AP, que sería la suma de estos dos cambios de signo, porque aparece aquí y aparece aquí, aparece dos veces. En el caso en que la velocidad va hacia la izquierda, hacia aquí y hacia abajo, entonces tenemos que calcularlo diferente. Es el caudal másico aquí, lo calcularemos con el punto este de la derecha, UI más 1J. En este punto de aquí es caudal másico por velocidad en este punto de aquí, UIJ, es este término. Aquí tendríamos la velocidad que viene de aquí, porque vamos de arriba a abajo, por tanto sería el UIJ más 1, este, y este de aquí, el UIJ. Vale, pues en este caso nos tendríamos que, bueno, calcularíamos estos coeficientes de las A's, y bueno, lo mismo de antes, ¿no? Aquí solo aparece el I más 1J, es este, el del este, aquí es un 0, y el del norte, este de aquí, porque tiene esta contribución, tiene este valor. Y aquí lo mismo, cambiado de signo. Una vez que hemos calculado los términos que necesitamos para el caso CDS y para el caso UDS, vamos a hacer la combinación de los dos. Vamos a combinarlos de esta manera, utilizando UDS de la iteración, el nuevo valor que queremos calcular, y CDS y UDS de la iteración anterior, del valor que ya conocemos. Entonces hay dos partes, la primera es esta es para el caudal másico en el este de la velocidad U y multiplicado por la velocidad en este, velocidad U en el punto este. Entonces tenemos dos términos, este es el término que se activa, está multiplicando a U de J, por tanto es el término que se activa cuando la velocidad va de izquierda a derecha, velocidades positivas. Y este de aquí es el término que se activa cuando la velocidad va de derecha a izquierda, son velocidades negativas, velocidades de U negativas. Entonces solo se activa uno de los dos, cuando uno de los dos tiene un valor, el otro es un 0. Entonces así aseguramos tener siempre el término que contribuye al caudal másico. Es el término de UDS que contribuye al caudal másico. Este de aquí es el valor de AP y J, y este el valor AE y J. AE porque está multiplicando al nodo este, y este AP porque está multiplicando al nodo central. Esta es solo la primera parte, la UDS-M. Luego tenemos la segunda parte, que es la de M-1. Esto M-1 significa que es un término explícito y que lo podremos calcular porque sabremos la velocidad U en el tiempo, la iteración. Cuando empecemos tendremos unos valores, aunque empecemos por 0 tendremos unos valores y serán los primeros que utilizaremos para calcular. A medida que avancen las iteraciones ya se acercará al valor en real, ¿no? Pero tenemos un valor. Entonces esta primera parte de aquí es la CDS, es el caudal másico EU, que este se puede calcular porque son los valores actuales, multiplicado por la media de las velocidades entre la pared este, pues entre el punto que está a la izquierda y el punto que está a la derecha. Y este de aquí, ese término, es el término este UDS M-1, es el mismo que este, si os fijáis, es el mismo, pero para el tiempo M-1. Entonces lo podemos calcular porque QMEU es calculable, lo podremos calcular, tenemos todos los valores necesarios para calcularlo, y U de IJ lo sabemos, lo que os explicaba, ¿no? De que tienes la velocidad para la iteración en ese momento. Entonces ya tienes los términos en M y M-1. Para el siguiente, para el norte, pues también tenemos este término de aquí, multiplicado por U de IJ, es el término AP, y el término norte, el U de IJ más 1. Y lo mismo de antes, estos dos términos estará activo uno u otro dependiendo si la velocidad es positiva o negativa. Y para el término explícito, este de aquí, pues tenemos el caudal másico calculado con la aproximación CDS, QMNU, UIJ, tenemos aquí el factor de interpolación y con la diferencia de las velocidades. Entonces esta es la aproximación CDS y esta de aquí es la aproximación UDS, que es la misma, pero calculada por el tiempo para la iteración M-1. ¿Vale? Estas son las desconocidas, las que queremos calcular, esta y esta.
Esto se puede calcular, esto se puede calcular, todo esto se puede calcular. Esto se queda en el lado derecho como términos explícitos. Todos los términos m-1 son explícitos y se unirán a la QP. Será una contribución adicional al coeficiente de QP. Esto mismo lo podemos hacer para el resto de lados. Este es para el lado oeste, con su término también para de CDS menos UDS. Este es para el lado sur, la parte implícita y la parte explícita. La parte implícita es la que no se conocen, estas U's, y serán calculadas cuando montemos el sistema de ecuaciones. En cambio, esto de aquí sí que se conoce, se puede calcular porque es de la iteración m-1 que conocemos los valores de U para la iteración anterior. Muy bien. El término m queda al lado izquierdo. Si miramos todos los coeficientes, son estos. Estos ya incluyen los de CDS y UDS. Y todos los términos que hemos visto de m-1 se tienen que pasar al lado derecho, cambiados de signo, y sumados, que formarán esta QC. Es la contribución de la convección para la QP. Al final hay un resumen de todas las ecuaciones y se pueden observar todas las ecuaciones con más detalle. Muy bien, término de difusión. Este es el término que, tal como salía en el balance, aquí únicamente pues la S será la SE del este, la S oeste, que realmente serán iguales, la este y la oeste, y la norte y la sur. Dedicado por las taos. Esta es el diagrama de nuestra celda, y esta es la tau que afecta aquí, en esta dirección, y la tau y x que afecta en esta dirección y en este lado. Afecta aquí y aquí, y la tau x aquí y aquí. SE es esta distancia entre aquí y aquí, IGJ menos IGJ menos 1. La norte es esta distancia entre esta y esta, XTI más 1 y menos XTI, y son iguales. La este y la oeste son iguales, y la norte y la sur también son iguales. Entonces la tau es menos 2 mu dv de x, es la velocidad de la dirección x. Realmente tendríamos que hacerla de esta manera, menos 2 mu dv de x, pero lo que hacemos es tomar la mitad, el valor medio de la u en la iteración anterior y de la u en esta iteración. Entonces, este será desconocido, este será conocido. Y aquí tenemos para la ix lo mismo, y en este caso tomamos la dv de x dv de y, una de la iteración m y la anterior para la vx. Estamos trabajando con x, pues tomamos la variación de la velocidad con la posición para la iteración anterior. Por tanto, de desconocido solo tendremos este. Entonces se hace para que no cambie tan rápidamente. Y con las iteraciones vaya iterando y vaya acercándose poco a poco al valor final. Muy bien, el término este de aquí nos quedará de esta manera. Estos son los términos que acabamos de ver, los de estas derivadas, ¿no? Tenemos que hacer incrementos. Entonces hacemos incremento de u en el m-1 y en el m, y esta es la SE. Esto lo podemos reagrupar. Multiplicamos este y este, sacamos factor común, de aquí, y luego multiplicamos por estas u's, que son de m, y lo mismo para estas u's, que son de m-1. Por tanto, estos son términos explícitos y estos son términos implícitos. Esto lo podemos agrupar un poco más. Este término multiplicado por este de aquí, este término multiplicado por este de aquí, y aquí otros dos términos, este y este. Por tanto, tenemos estos dos términos, estos son explícitos, lo que está multiplicando al UI más 1J, que es el este, es el AED, lo que está multiplicando al UIJ, que es el central, es APD. Y este es el término explícito que irá también a la QP. Para el norte,
tenemos lo mismo, sustituimos la du de y la dv de x por sus aproximaciones. Volvemos a hacer lo mismo, multiplicar este término de aquí y sacarlo fuera, y multiplicar la mu también, y después multiplicar estos términos. Ahora multiplicamos este por este, y este por este. Nos queda un término implícito, a n, a p, y un término explícito que irá hacia el lado derecho. Estos vi más 1j o vij son las v's que tenemos actualmente. Para el oeste, el mismo procedimiento, agrupamos igual exactamente, nos quedan este término con AP, AW y un término explícito, y solo queda el sur, que también es lo mismo procedimiento, AP, AS y el término explícito. Por tanto, ya tenemos los diferentes términos S tau, y si los agrupamos nos quedarán todos estos que son los términos implícitos, las T's, que eso la calcularemos para hacerla con el método ADI o método SID, estos de aquí. Y el resto de los términos en el lado derecho, en este caso los tenemos todos juntos, que son todos estos. Y todos estos se refieren a m-1. Son velocidades actuales las que tenemos, las más actuales que tenemos, y las que calcularemos serán una iteración adicional. ¿Vale? Este, por tanto, será la contribución de QP, de la difusividad a la QPD. Por último, para la presión, tenemos esta representación gráfica. Es el término más sencillo, solo es la integral de NP de S, por tanto es SE por la presión en E y SW por la presión en W. Entonces tenemos pensad que la P es un escalar, por tanto tenemos las presiones en estos puntos, y la malla escalar pues está centrada aquí y aquí. Por tanto es fácil calcularlo. La P en el este de la malla U es PI más 1J. Y la P en el oeste de la malla U es directamente PIJ. Aquí PI más 1J, aquí PIJ. Por tanto, se pueden calcular. Y todo esto son términos que son para la iteración m-1. Por tanto, son términos que se pueden calcular con los valores que tenemos en ese momento. Y forman parte de la QP. Es la contribución de la presión para el término de QP. Bien, vamos a ver los componentes finales. Tenemos que sumar los que hemos visto de convección, difusión y presión. Y tenemos estos de aquí, ¿no? Son AE para U, que son AE de la convección más AE de la difusión, AW para U, ANU, ASU, APU, todos estos son contribuciones de convección y de difusión. Y el último, la QPU, que son todos los términos que se añadirán al lado derecho, que es QP de convección, QP de difusión y QP de la presión. Todos estos AS, AW tal se refieren solo al U. Hasta ahora todo lo que hemos ido deduciendo se refiere solo a los componentes de la malla U, de los nodos U. Bien, para el componente I partimos de esta ecuación que ha salido al principio y tenemos contribuciones de la convección, de la difusión y de la presión. Son ecuaciones parecidas. Aquí tenemos las velocidades E de V, de la dirección en el eje Y. En el oeste, en el norte, en el sur. Y el caudal másico en el este para la malla de la velocidad. Para la difusión tenemos las taus también en el este, oeste, norte, sur. Ahora las que van de arriba abajo, que son estas de aquí, la de norte y sur, son las que tienen el tau i, y las que van de izquierda a derecha, ¿no? Son el este y el oeste, son las que tenemos que calcular para tau xi. Es la interacción de la velocidad x y la velocidad y. Y la presión también son la cara norte y la cara sur.
También en este caso el sistema se reduce a un sistema de esta forma, en el que los factores A son de los términos implícitos y los factores Q son los de los términos explícitos, que se tienen que calcular, o bueno, se tienen que deducir de una forma similar a la que hemos visto para U. Estos los tenéis al final, todas las ecuaciones que se necesitan. Lo que os decía, el término QP incluye todos los términos explícitos. En esta transparencia vamos a ver la representación de las mallas que nos interesan ahora, que es el escalar, la de presión, y la velocidad V, y ya nos acordamos, ¿no?, de que la malla escalar es esta de aquí y la de la velocidad V es la misma pero subida hacia arriba, medio volumen, ¿no?, subida hacia arriba, y acabará también uno antes, igual que nos pasaba la dirección U antes, pues ahora nos pasará la dirección V. Que el nodo final, aquí en este extremo, para la malla V es nxg más 1, que es el mismo que para el escalar, pero para la dirección I, nig, es una menos que la malla escalar. Hay un nodo menos, hay un volumen de control menos. Entonces el último nodo realmente que nos necesitamos para calcular es este de aquí. Recordad la relación esta entre número de volúmenes de control más 2, que es el número de puntos centrales, y el número de puntos del grid. Tenemos esta relación. Y para el cálculo de la V, por tanto, vamos a necesitar calcular las Vs desde este punto de aquí, el 2, 2, hasta este punto de aquí, que es el nxg, nig-1, o puesto en unidades de volúmenes de control, es este de aquí, que es ncvx más 1, ncvi. Tenemos una dimensión menos en esta dirección, en la dirección I. Bueno, en las ecuaciones, la ecuación de V, el tratamiento es similar, pero tendremos estas dos representaciones gráficas para la malla V, para el caso de las taus, y para la malla V para el cálculo de la presión. Este de aquí. Las ecuaciones están puestas al final, están resumidas, las que se obtienen en este caso para la malla V.